Todos sean cordialmente bienvenidos a un webinar más que Danfoss y en esta ocasión nuestro partner Chemours hemos organizado con mucho gusto para todos ustedes. Les damos la más calurosa bienvenida, les mandamos un gran saludo a todos aquellos que se están conectando de toda Latinoamérica. De verdad es un gusto tenerlos el día de hoy con nosotros. Bueno, el día de hoy vamos a estar recibiendo el entrenamiento de selección de cuartos fríos con el subtema cómo seleccionar unidades condensadoras con refrigerantes HFO y sus aceites. Tenemos a dos grandes panelistas el día de hoy. Nos acompaña nuestro amigo, el colega, el ingeniero Martín Estrada del equipo de Danfoss México y también nos acompaña el ingeniero Amaral Gurgel de Almeida, quien es consultor técnico y conferencista experto en retrofit para Chemours. También nos estará acompañando en la moderación y quien estará muy pendiente de todas las preguntas que ustedes nos realicen para darle respuesta el ingeniero Miguel Escamilla, quien es líder técnico y desarrollo de nuevos negocios para Latinoamérica, también de Chemours. Bueno, antes de iniciar, permítanos dar un par de avisos generales para todos aquellos que nos están acompañando. Recuerden, todas las preguntas, comentarios y dudas las pueden externar en el rubro de questions o si lo tienen habilitado en español, en el chat, ahí en su panel de control que pueden ubicar en la parte superior derecha en GoToWebinar. Ahí con toda confianza vamos a estar muy pendientes y el ingeniero Miguel va a estar respondiendo pues todas las preguntas que nos hagan respecto al curso. Y al finalizar nuestro entrenamiento, tenemos habilitada nuestra encuesta de satisfacción. Valoramos muchísimo su retroalimentación, así que por favor les pedimos que al terminar el webinar, pues nos regalen unos minutitos más para contestar esta breve encuesta de satisfacción. Bueno, pues sin más preámbulos, le voy a pasar los controles al ingeniero Amaral para que podamos iniciar con el entrenamiento del día de hoy. Ingeniero Amaral, ¿me escucha? Lo veo en mute. No sé si gusta quitarse el mute, por favor. Perfecto. Voy a pasarle los controles. Ok, gracias. Sí. ¿Listo? ¿Todo bien? ¿Listo? Sí, ya nada más sería cuestión de cargar su presentación. Sí, minutito. Ahí está. ¿Listo la presentación? Ingeniero, aún no lo vemos. Yo creo que está cargando. Sí. Ahí está. Aún no, vamos a darle un tiempecito a que cargue. Si gusta, ingeniero, si gusta darle stop, a ver, vamos a volver a cargarla. No se preocupe, son estas cuestiones, estamos totalmente en vivo, así que no pasa nada, estamos aquí para ayudarle. Si gusta, no está cargando, si gusta ponerle stop ahí en sus controles, en sharing, por favor, y volver a seleccionar el archivo. Le vuelve a dar en show y selecciona la presentación. Excelente. Bueno, pues mientras el ingeniero empieza a cargar la presentación, queremos agradecer notablemente a todas las personas que ya están conectadas. Bienvenidos nuevamente a un webinar más de Danfoss para todo nuestro público, nuestros espectadores. Ahora tenemos la gran fortuna de contar con uno de nuestros partners comerciales más importantes de todo el mercado, que es nuestros amigos de Chemours, en donde pues nos van a platicar de estas nuevas tendencias en los nuevos refrigerantes y las comparaciones sobre todo con los refrigerantes que se utilizaban antes y los que se utilizan el día de hoy. Son temas bastante importantes, bastante interesantes y sobre todo entender por qué esta nueva ola de refrigerantes son la que nos están empezando a llegar al día de hoy. Nos van a explicar el porqué de esto. Al final vamos a tener una intervención por parte de Danfoss. Vamos a interactuar en todo momento. Entonces, pues los dejo en manos del ingeniero Amaral y bienvenidos. Perfecto, ingeniero, ya vemos. Ya la vemos, perfecto. Puede comenzar, ingeniero Amaral. Adelante. Adelante, Amaral. Sí, si quieren nada más como introducción, yo estaré contestando todas las preguntas que tengan. Por favor, conforme vayan teniendo preguntas, está el panel justamente para todo lo que son
las preguntas, comentarios y yo los iré contestando personalmente. Ok. Adelante, Amaral. Buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes hoy en esta webinar de fluidos refrigerantes y también de selecciones de cuarto frío. Para nosotros es un gran placer. Muchas personas no conocen Chemours, pero si yo hablar de DuPont, todo conocen. DuPont no hace más fluidos refrigerantes, entonces ahora es Chemours, que es la empresa que va a hacer fluidos refrigerantes. Há quase 5 anos que estamos já como Chemours. E toda a tecnologia, todos os fluidos refrigerantes, toda a qualidade, todo o engenheiro, todo o departamento de vendas, tudo isso que era DuPont, hoje é Chemours. Muito bem, então vamos seguir adelante com as novas tecnologias de fluido refrigerante da linha Option. Muito bem. Então, vamos falar nesta agenda sobre regulações ambientais em México, tendências de fluidos refrigerantes em refrigeração comerciais, refrigerantes HFOs para sistemas novos de refrigeração comerciais e retrofit. Este é um tema bastante interessante que vamos falar mais adelante sobre a substituição do R22. Muito bem. Regulações ambientales. ¿Qué pasa en los últimos años? Que todo el fluido refrigerante que estábamos utilizando en la década pasada, teníamos problemas de cloro en su composición química y este cloro dañaba la capa de ozono. Entonces, DuPont y ahora Chemours hace el nuevo fluidos refrigerantes que no tiene más cloro. E este problema de cloro está prácticamente todo determinado. El próximo paso es el problema de efecto invernadero, el GWP, que es el potencial de calentamiento global. Entonces, es una nueva fase de cambio de fluido. La primera es sacar el cloro, ya está. Y la próxima fase ahora es de fluidos refrigerantes con menor impacto ambiental e efeito invernadero ou potencial de aquecimento global muito baixo. E aí podemos fazer sempre a comparação com CO2, que é 1, como efeito invernadero, e R134A como 1340, R404A 3943. Então, por isso que é importante que a nova família HFO la línea Option es fabricada con el bajo impacto de efecto invernadero. Muy bien. El que vamos a hacer es que todo ese tiempo, principalmente el fluido como Freon 22, que es un excelente fluido refrigerante, pero por problemas de cloro está muy lentamente saliendo de toda la aplicación. Entonces, año a año hay una reducción del congelamiento para que façamos a utilización del R22. Porque R22 es un HFC. Entonces, ¿qué pasa? Que tem cloro, ese tem cloro también daña a camada del ozono. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que agora é um adendo ao protocolo de Montreal, que temos uma emenda que se chama emenda a Kigali. Kigali vai trabalhar solamente com os produtos de baixo impacto ambiental, o efeito invernadero. E assim, para os países em União Europeia e para países em derraiolos, esses países vão ter datas e fechas específicas para que todo o problema de GWP ou de efeito invernadero, o novo fluido tem que estar habilitado para ser aplicado conforme todas as fechas que vamos passar para vocês aqui. Então, o que passa é que União Europeia, por exemplo, todo em azul, este aqui, já se começou a fazer a redução de fluido refrigerante com alto impacto de efeito invernadero.
Depois, A2, A5 são países em desenvolvimento, por exemplo, como México, Brasil e todo esse, e vão ter uma fecha mais extensa para que também possa se adaptar às novas tecnologias e novos fluidos refrigerantes com baixo impacto ambiental de efeito invernadeiro ou de GWP, que é efeito estufa. Muito bem. É uma pergunta: que refrigerantes se utilizam mais para a refrigeração? Isto é bastante interessante. Por quê? Porque todo fluido que estamos utilizando, estes fluidos refrigerantes vão se cambiar por fluidos sem cloro e com menor índice de efeito invernadeiro. De acordo? Bueno, o que passa é que o início do produto químico, no século passado, se utilizava muito amoníaco, CO2 e outros produtos. Eram produtos bastante complicados. Por quê? Porque poderiam ser inflamáveis e também com alto poder de contaminação. E na década de 30, 1930, a antiga DuPont ha hecho o primeiro fluido halogenado R12 CFC, clorofluorcarbono, pero se utilizou durante muito tempo como R12 e R502, pero qual é o problema? O problema era alto ODP, ou seja, bastante cloro, e também muito alto GWP, também efeito invernadeiro. Depois, na década de 50, se começou a utilizar o R22, AGC-FC, menos cloro, pero bajo ODP, menos efeito de dano à capa de ozônio, mas também o problema é que tem alto GWP, efeito invernadeiro. Em 1990, se começou, então, a utilizar fluidos refrigerantes sem cloro, AGFCs, hidrogênio, flúor, carbono, como R404A. Não dano à capa de ozônio, pero há problema de efeito invernadeiro ou problema aí de alto GWP. O que passa é que nós temos outras aplicações que vamos utilizar hoje. Estamos dizendo do futuro, mas o futuro é hoje. São produtos como CO2, hidrocarburos, amoníacos, que têm uma participação bastante diminuta também em sistema de refrigeração industrial, pero nós temos as soluções de AGFO. AGFO são mesclas hidrofluorolefinas. O que passa com AGFOs? Diferente, por exemplo, de AGFC. Ele passa menor efeito invernadeiro, muito baixo, não dana a capa de ozônio, muito mais eficiente em consumo e ahorro de energia, né? E também é aplicado para novos fluidos, novos equipamentos e para equipamentos também que podemos fazer como retrofit. Então, o que passa também que a família do fluido refrigerante AGFO se degrada no meio ambiente como 10, 15 dias. E o que passou é que aquele produto, como AGCFC ou de AGFC, demoram 40, 50 anos para se degradar em meio ambiente. Então, hoje temos fluidos refrigerantes que são de baixo impacto ambiental, que não danam a capa de ozônio, é excelente com ahorro de energia e são produtos que não são inflamáveis e podem ser facilmente manipulados. Então, o futuro é hoje. O futuro é AGFO, hidrofluorolefinas. Muito bem. Então, quais são os critérios de seleção de refrigerantes e sistemas novos de refrigeração comercial? Mira, estamos falando somente de refrigeração comercial. Não vamos falar sobre aire condicionado, porque há fluidos refrigerantes específicos para ar condicionado. Não. Nesta webinar,
vamos hablar solamente de refrigeração comercial. Muy bien. ¿Cuáles son los principios que tenemos que tener para ter un fluido refrigerante excelente? ¿Y cómo vamos a seleccionar ese fluido refrigerante? Bueno, entonces, primero tenemos que ser 0 de ODP y bajo GWP. Seguridad, sustentabilidad, capacidad de refrigeración. Esto está directamente ligado al desempeño del sistema. Eficiencia energética es muy, muy importante que este nuevo fluido, con sus nuevas tecnologías de compresores con variadores de frecuencia, válvulas de expansión electrónicas, condensadores microcanales, todo esto son hechos para, en conjunto con el fluido refrigerante, ter uma eficiência energética. É custo total muito baixo, baixa flamabilidade ou nula, isso é muito importante por uma questão de segurança, inversão inicial e custo de mantenimento de energia e disponibilidade comercial. Este é dos principais guias de atuação de Chemours, porque em toda a Latinoamérica Chemours está presente. Então, temos nossos produtos com uma grande disponibilidade comercial. Bueno, é importante saber que temos fluidos refrigerantes para novos equipamentos e também para retrofit. E todo o sistema deve acompanhar como desempenho, eficiência, baixa flamabilidade, inversão inicial e tudo isso. Muito bem. Seguindo adelante, que pasa es que nueva generación de HFOs para refrigeración comercial en supermercado de México y toda Latinoamericana. Que pasa que acá en Brasil, por ejemplo, donde vivo, he feito muchos retrofits en supermercado. ¿Por qué? Todo supermercadista necesita ahorro de energía, claro. Entonces, el que pasa es que R404A, que es un blend, que es una mezcla, siempre que tenemos una mezcla, la letra final es mayor. Y cuando nos tenemos productos que son de sustancias simples, la letra el final es pequeña o no tiene. Por ejemplo, R404A. Este A es la mayúsculo de grande, é a proporção do fluido refrigerante que vamos demonstrar mais adelante. Então, para se cambiar, por exemplo, em R404A ou R507, mira, olha o efeito invernadeiro, 3.943, muito alto. Então, este vai ser dos fluidos que também vai ser reduzido em função da nova convenção de fluidos refrigerantes de Kigali. Por ejemplo, si cambiamos 404A por XP40, mira, 449A es una mezcla, A grande, A mayúsculo. Mira, salimos de 3.943 de efeito invernadeiro, de GWP, para 1.282, casi 70% menos de efeito invernadeiro. Aí, este produto, XP40, é utilizado em média temperatura hasta menos 30, menos 35, excelente, e para temperaturas de evaporação, menos 40, abaixo de menos 40, utilizamos XP44 R452A, que o efeito invernadeiro é como 1945. Então, o que é importante? É importante saber que para sacar o produto como R404A em todo o supermercado, equipamentos de quarto frio, máquina de hielo, é importante saber que temos substituto que é R449A, XP40. XP40 é uma marca de Chemours. R449A é uma norma ASHRAE.
Então, é importante saber que XP40 é uma marca comercial de Chemours. R449A é uma norma internacional que sacamos junto com a ASHRAE. Muito bem, assim como R452A. Então, que podemos sacar, temos que saber que podemos sacar R404A por XP40 ou, quizá, XP444, para temperaturas de evaporação bajo de menos 40. Uma informação muito importante é que estes produtos R404A, como XP40 e como XP44, utilizam aceite poliéster. Então, não necessita cambiar azeite. Se eu tenho um produto que já está com R404A, então já está com um aceite poliéster. E pode se aplicar XP40 ou XP44, como nós vamos ver adelante. Então, o que passa também é a linha Option é uma linha de Chemours, como comercialmente chamamos de XP40, norma ASHRAE R449A para refrigeração comercial. Não se aplica em condicionadores de ar. Aire condicionado não se pode utilizar esta linha Option R449. É solamente para refrigeração comercial. Um detalhe importante. Se eu vou utilizar, sacar 404 e meter XP40 ou XP44, jamais deve se mesclar. Eu vou misturar, fazer uma mescla de XP40 com R440. Não se pode mesclar. Se saca todo o R404, hace vazio, troca os filtros, se cambia os filtros e depois se mete XP40 ou XP44. Se há uma fuga de 404A, eu posso começar com XP40? Não. Se saca todo o 404 e se mete XP40. Jamais devemos mesclar 404 com XP40 ou com XP40. Solamente deve ter um único produto dentro do sistema. Se mesclar 404A com XP40, temos um Frankenstein e que não sabemos o que vamos trabalhar, que temperatura de evaporação, que temperatura de evaporação. Então, esta é uma informação muito importante. Não se pode mesclar os fluidos. Tem que sacar todo e meter o novo fluido refrigerante. Bueno, R449A XP40 da linha Option. Cumpre requerimentos regulatórios zero de ODP. Não se danha a capa de ozônio. 75% menos impacto em relação a efeito invernadeiro, ou GWP, comparado com R404 e R507. Não é inflamável, não é tóxico. Aqui uma informação muito importante. Não é tóxico, pero se há fugas, e todo o ambiente tem que estar muito ventilado. Por quê? Porque qualquer produto que se há uma fuga em ambiente pode expulsar o oxigênio do ambiente. Este é um problema para a saúde. Então, é um produto que não é inflamável, não é tóxico, mas tem toda a norma de segurança para a aplicação. Mesmo como nitrógeno, por exemplo, nitrógeno não é inflamável, que precisamos para testar fugas. Mas se há uma fuga muito grande de nitrógeno em um quarto, por exemplo, frio, este quarto frio com alta concentração de nitrógeno pode ser também um perigo de saúde. Então, é importante saber que não é inflamável, mas não é tóxico. Esta é uma norma A1 de inflamabilidade e toxicidade. Reduz o consumo de energia? Sim, senhor. Aí é um importante. Por quê? Como sacamos a R404A e metemos XP40 em média temperatura,
temos um ahorro de eficiência de energia e 12% de ahorro energético. Então, que se me pergunta, se saca el 404A e cambio em plazo XP40, solamente este cambio vamos ter 12% menos de ahorro energético. É muito importante, porque 12% menos em grandes supermercados, estamos falando de muito dinheiro, de muita plata. Então, este é um fator importante para o câmbio do fluido refrigerante. O que passa também é que quando reemplaçamos R22, 404, 507, 408, 407, 407FA, é aprovado com todos os fabricantes, principalmente com Danfoss. Danfoss é um dos maiores fabricantes de equipos para refrigeração do mundo. Então, é importante que antes de nós metermos um produto para o mercado, é hecho todo um teste em laboratório com todo o fabricante como Danfoss e que se pois a prova em média temperatura, em baixa temperatura, em condensação mais baixa, evaporação alta, evaporação baixa. Ou seja, há todo um trabalho, há todo um estudo em laboratório para que se possa provar com Danfoss e com todos os fabricantes a aplicação do fluido refrigerante. Esto é importante, né? Está comercialmente disponível em todo a Sudamérica, tá? E R449 este ano. Então, é muito simples, porque temos disponibilidade comercial, é um produto com baixo impacto ambiental, se pode fazer retrofit. Mira, quando estamos falando de retrofit, estamos falando de refrigeração comercial. Temos um ahorro de energia de 12% em média temperatura, não é tóxico, não é inflamável. Então, é bastante importante. Mira, quando falamos de mescla, todo que se pensa com 4, vamos ver adelante, são mesclas. Por exemplo, R449A, este componente são R1234 e YF 134A, R125, R32. Mira, temos 2, 3, 4 produtos que fazem essa mescla com as percentuais de 25% de 1, 2, 3, 4 YF, 25,7 de 134A e 27,7 de 125 e 24,3 de R32. Então, XP40 R449A é uma mescla de 1, 2, 3, 4 produtos com as devidas proporções de cada produto. Bueno, como temos vários fluidos refrigerantes, quando falamos de mescla, temos um glide. Se habla em inglês de glide, e em espanhol, um deslizamento de temperatura. ¿Qué es esto? La presión es la misma, pero as temperaturas de saturação, tanto de evaporação como de condensação, são diferenciadas. Mas por que existe este glide? Por isto, porque há 1, 2, 3, 4, 5 produtos e cada produto, cada fluido refrigerante, a uma determinada pressão, se cambia de temperatura, tanto para a evaporação como para a condensação. Então, por exemplo, eu posso ter um produto que se empensa a evaporação a menos 10, outro a menos 10,5, outro a 9,7. Esse é um deslizamento, é um glide. Por quê? Cada fluido refrigerante a uma determinada pressão sofre e a sua temperatura de saturação, temperatura de evaporação ou de condensação distintas. Claro que depois todos juntos vão ter um ponto médio de saturação, de evaporação e de condensação. Por isso é diferente, por exemplo,
como R22. Se tu vai na tabla de R22, 60 libras, está evaporando como a 50 e 60 libras toma como a 0 grado. É 0 grado líquido, 0 grado vapor, porque essas substâncias são puras. Quando temos produto que é uma mescla, então é um caso especial. Ocorre deslizamento. Este deslizamento, o glide, se cambia de fluido para fluido. 404 aí um glide, 449 há um glide, 407 há um glide. O que passa? Que é esse? Então, fluidos refrigerantes puros e azeotropos. É que tanto na fase líquida como na fase de evaporação, vapor ou líquido, tiene a mesma pressão e a mesma temperatura de saturação. Então, tanto faz se meter na fase líquida ou meter na fase de vapor. Porque a temperatura de saturação do produto na fase líquida ou na fase de vapor são as mesmas. Por exemplo, R22, 134A. Mira, 134A pequeno. Por que pequeno? Porque são substâncias puras ou 507. Quando vamos falar de mesclas, como 404, 449A, há um diferencial. Por quê? Porque cada fluido refrigerante, na fase líquida, há uma temperatura e na fase de vapor, há outra temperatura. Então, quando você vai carregar as mesclas, tem que se meter de cabeça abaixo. ¿Para quê? Para que a proporção correta de los fluidos que compõem este fluido refrigerante, então, estão corretos em la fase líquida. ¿Por quê? Porque em la fase de vapor não estão. Estão em la fase de vapor, cada tem a temperatura distintas. Quando então se mete em la fase líquida, esta mescla está correta em nas temperaturas de evaporação e de condensação. Mira, estamos falando de vários componentes. 1, 2, 3, 4, 5. Isto é importante acompanhar este deslizamento, que vamos ver melhor mais adelante. Uma coisa bastante importante é a diferença. Cada fluido há uma determinada pressão e temperatura, são distintos. Por exemplo, uma aplicação extremamente importante e diferença é principalmente em México, que há lugares que a temperatura ambiente são muito calientes. Mira, ponto crítico de R404A, 72 graus. Para XP40, olha, excelente, 82 graus de ponto crítico. Ou seja, se aplica XP40 em regiões onde a temperatura ambiente é muito caliente, como por exemplo no norte de México e todo isso, há cidades que têm temperaturas 38 ou 40 graus ambientes. XP40, R449A, a temperatura crítica é de 82 graus. Melhor aplicação do que R404, que vai até 72 graus. Este é um diferencial muito importante, principalmente para regiões onde a temperatura ambiente é muito alta, com condensação a aire. Então, é muito importante. Mais adelante, vamos também falar um pouco sobre o selecionamento de quarto frio de unidade e vamos fazer um chequeio que essas temperaturas influenciam diretamente na eficiência energética e na capacidade frigorífica. Bueno, este sistema de fluidos refrigerantes, hablamos sobre o deslizamento. Mira, Freon 404A. Freon é uma marca muito conhecida em todo o mundo, que era de DuPont, hoje é Chemours. Por exemplo, uma pressão de 60 libras,
temos uma temperatura de saturação de líquido de -5 e saturação de vapor -4. Mira, há uma diferença entre saturação de líquido e saturação de vapor, de -4,7 hasta -5,3. Este é um deslizamento, este é um glide. Quando passamos a meter XP40, este glide é maior, mesmo a mesma pressão e a mesma temperatura. Mira, R449A, eu tenho saturação de líquido, -5, saturação de vapor, 0,1. Então, que passa? O que passa é que, quando temos uma saturação de líquido, se pensa a -5 e termina a evaporação a 0. Este é o deslizamento, ou glide, entre as temperaturas de saturação. E aí temos uma diferença. Cada fluido refrigerante tem seu próprio glide. Por exemplo, 404, temos aí menos de 1 grado. E se temos option, temos aí como 4,9 graus de grado para fazer esse deslizamento. Então, é importante como fazer para calcular e medir o subenfriamento e sobrecalentamento. É importante conhecer este deslizamento, porque se tu não conhece, pode fazer uma medição totalmente errada. Por quê? Porque é importante conhecer o deslizamento ou glide de cada fluido refrigerante. Glide é um câmbio de temperatura com câmbio de fase a pressão constante. Mira que falamos que a pressão é constante. O refrigerante se evapora primeiro, é de maior pressão e assim sucessivamente. Então, isto que é um glide ou deslizamento do fluido. Isso significa que uma pressão determinada, agora há duas temperaturas de saturação que considerar: dew point, vapor saturado, e bubble point, líquido saturado. Vira aqui, este aqui. Dew point, bubble point. Dew point, bubble point. Vapor saturado e líquido saturado. Então, é importante conhecer. Cada fluido refrigerante tem seu gráfico, que chamamos de gráfico de pH. Todas as informações técnicas do fluido está aí. Então, cada fluido tem o seu gráfico ou seu esquema diferenciado. Por exemplo, este com freon 404, este com R449 XP40. É distinto tanto a temperatura de saturação como a temperatura de evaporação, com o seu glide. Tudo isto está contenido em los gráficos de fluido refrigerante. Cada fluido refrigerante tem seu glide e seu pH. Então, é importante conhecer. Então, que temos as tablas de referência de saturação, as temperaturas, o fluido como freon 22, XP40, freon M29, 407A, freon MO99, freon 407, freon 410. Mira, aí então as temperaturas de glide em dew point e de bubble point, tanto de vapor como de líquido. É importante conhecer estas tablas. ¿Por quê? Porque por aí se conhece o deslizamento. Pode também baixar os aplicativos para o celular, como PT Calc de Chemours ou como de Danfoss, Refrigerant Slide. Este é bastante interessante para ter todos os contratistas, engenheiros, como os técnicos. É importante baixar em seu celular os aplicativos, porque por aplicativo se mete o fluido e se vê a conversão de líquido, vapor, vapor, líquido, a temperatura de saturação, de evaporação, de condensação e também de deslizamento. É importante conhecer. Se eu vou medir, por exemplo, uma temperatura de evaporação, eu tenho que saber em dew point. Se eu vou medir a temperatura de condensação, tem que ser bubble point. Então, é importante
conhecer esse deslizamento, porque as mesclas têm esta diferença de dew point e de bubble point. Então, se você pode barrar este PT Calc ou refrigerante slide da Danfoss, está muito seguro que vai conhecer muito bem todo o deslizamento do fluido refrigerante e como calcular o sobreenfriamento e sobrecalentamiento. Bueno, ¿y por qué utilizamos esto? Para ajustar las válvulas de expansión, ajustar las válvulas termostáticas, válvulas de controles como KVP, KVL, KVR, todo eso es importante conocer. ¿Ah? Por ejemplo, cuando va a reemplazar XP40, ¿no? En lugar de R404A. Mira, 404 había una presión de saturación, de evaporación y de condensación. Las temperaturas son las mismas. Yo evaporaba menos 10, condensaba como 40. Yo saqué de 404 y voy a reemplazar XP40. Las temperaturas de evaporación y de condensación son las mismas, pero las presiones no. Entonces, por ejemplo, en media temperatura, saqué el 404 y metí R404 por XP40. Na média temperatura, ΔP, de 8 libras menos. Saquei el 404 e eu meti XP40 em baixa temperatura, 5 libras menos. Então, o que passa é que eu, quando vou fazer um retrofit, eu vou sacar um fluido e reemplazar um outro. Há temperaturas de evaporação e condensação devem ser a mesma, pero as pressões de evaporação e de condensação não são. Por isso é importante conhecer as tablas ou os aplicativos para que se ajuste o ponto correto de evaporação e de condensação com a justa temperatura de evaporação e condensação em sua determinada temperatura com pressão. Então, se eu vou sacar um produto e reemplazar por outro, temos que fazer ajustes tanto de superaquecimento, de subenfriamento, sobrecalentamiento e corrigir, ajustar as pressões relacionadas à evaporação e à condensação do novo produto que estamos reemplazando. As tablas de glide ajustadas servem para ajustar os controles de pressão. Claro, quando temos válvula de expansão termostática, temos que fazer um ajuste mecânico. Quando metemos válvula de expansão eletrônica, se mete o fluido refrigerante no produto e aí já está. O sistema eletrônico já corrige definitivamente a temperatura de evaporação e de condensação com a justa pressão de saturação. Ajustar a temperatura de evaporação desejada e ajustar também ajustes de válvulas de expansão e válvulas de controles de capacidade. Então, quando aplicamos em um sistema de XP40 para reemplazar para XP404, o glide deve ser ajustado. Por exemplo, 40 graus Celsius são como 10 libras menos. Então, temos que verificar em la tabla a temperatura de evaporação com a pressão e fazer esses ajustes. Porque nós estamos acostumados a, sempre que vou trabalhar com o R22, eu meto 60 libras por 220. Se eu vou trabalhar com a R404, trabalho com 30 libras por 270, pero cada fluido refrigerante tem sua própria pressão relacionada à temperatura de evaporação e temperatura de condensação que devemos ajustar. Isto é muito importante. E mais adelante, com as pessoas de Danfoss, que vão fazer os selecionamentos de unidade de condensadora para quarto frio e compressores, é muito importante quando fazer os ajustes e os cálculos, temos que fazer pelo midpoint. Mira, há um início de saturação e um término de saturação. Então, temos que trabalhar em médio point. Então,
quando for fazer cálculo ou selecionamento em QSelector, que Danfoss existe e aplica o QSelector. Então, quando falamos de temperatura de evaporação e de condensação, vamos falar de midpoint. Mais adelante, as pessoas de Danfoss vão falar sobre este tema de selecionamento de unidades e também de quartos frios. Então, é importante conhecer o midpoint. É ponto de temperatura intermediária entre o término e início de saturação. Para ajustar, por exemplo, a válvula de expansão com um novo sistema com 449A. Sim, se há válvula de expansão eletrônica, já está, porque o controle eletrônico já o ajusta perfeitamente. Quando manejamos com válvula de expansão termostática, é importante sempre fazer chequeo de sobrecalentamento e subenfriamento. Mira, as temperaturas de evaporação, de condensação, subenfriamento, sobrecalentamento são os mesmos. O que passa é que temos que fazer ajustes para que o novo fluido se mantenha nas mesmas condições anteriores ou de projeto para um novo produto de subenfriamento, sobrecalentamento, que devem ser ajustados em relação à temperatura de evaporação, temperatura de condensação e sua distinta pressão. Os ajustes sobre sobrecalentamento e subenfriamento. Mira, sobrecalentamento, dew point, ponto de rocío. Subenfriamento, bubble point, ponto de burbuja. Mira, este é um gráfico de pH, este é o ciclo de refrigeração. Aqui está como a área de vapor sobrecalentado, temperatura de descarga, temperatura de saturação de vapor, a condensação ou saturação de vapor para líquido, líquido subenfriado, depois se derruba a temperatura, baja a pressão por a válvula de expansão, a baixa temperatura de evaporação, líquido saturado e vapor saturado. Então, esta é a linha de vapor saturado, esta é a linha de líquido saturado. Então, é importante conhecer ponto de rocío, ponto de burbuja, dew point e bubble point. Dew point aplicamos quando queremos conhecer a temperatura de evaporação. Bubble point, quando queremos conhecer a temperatura de condensação. Então, é importante, dew e bubble. Isso é importante conhecer, porque no ciclo de refrigeração, nas substâncias puras, não tem dew e bubble point. Não existe. Pero em produtos que são com mesclas, fluidos refrigerantes com mesclas, é importante conhecer dew point e bubble point. Dew point para evaporação, bubble point para líquido saturado ou condensação. É muito importante conhecer essas aplicações. E sempre que aplicar XP40, sempre com a fase líquida, ajustar o controle de compressão, carregar 90%, tomando como referência a carga antiga de R404A. Por exemplo, eu tenho 10 kg de R404. Eu meto 90% de XP40 e põe o equipo em marcha, se põe em marcha o compressor e se ajusta a carga na forma líquida, utilizando esta válvula de PTK ou de Glide e ajustando para setear o sistema. Temperatura de evaporação e condensação, se utilizar de midpoint. Calcular o subenfriamento, líquido saturado, e calcular o sobrecalentamento, vapor saturado. Nível correto em recibidor. É importante que haja líquido em todo recibidor com a quantidade correta para que não falte líquido na válvula e no dispositivo de expansão. Então, como podemos carregar? E como estás? Sei que está listo. Como eu sei que está listo a carga de fluido refrigerante? Por peso,
Esto es bastante importante. Por presiones, mira, cada fluido refrigerante tiene sus propias presiones. Después, amperaje o corriente eléctrica del compresor. Después, mirilla de líquido. La mirilla tiene que estar full. La mirilla tiene que estar siempre full de líquido. Y también podemos hacer las mediciones seteando sobre sobrecalentamiento y sobreenfriamiento. Mira, es importante dew point e bubble point. Tu conhecer dew e bubble. ¿Por quê? Porque as mesclas, para se calcular o sobrecalentamiento e sobreenfriamento, tem que se aplicar o midpoint e nas tablas medindo corretamente o dew point e bubble point. É muito importante esta aplicação. Bueno, calculando o sobrecalentamiento do evaporador. Por exemplo, né? Então, tem que se medir sempre, por exemplo, como XP40, temos como 53 libras e tenho 1 grado. Então, meu superheat está com 3,8. Ok? Então, conseguimos aplicar e calcular com as tablas de regulação de sobrecalentamiento do sistema. É muito importante. ¿Qué es sobrecalentamiento? Es la energía que yo añadir, que yo aplica el fluido después que se cambió para vapor. Esto es importante porque esto va a garantizar que no pase líquido el compresor. Entonces, el calcular el sobrecalentamiento, estamos protegiendo el compresor para que no pase líquido el compresor. Esto ahí depende de equipo para equipo, manejamos entre 5 y 11 grados acima de la saturación, o el compresor, podemos hablar de sobrecalentamiento útil, que pasa en el evaporador, el sobrecalentamiento total, que pasa en el compresor. El sobrecalentamiento es un ajuste para que no pase líquido el compresor. Por eso es muy importante conocer o deslizamento, porque tu pode medir de uma forma incorreta e pode passar líquido ao compressor. É muito importante conhecer como calcular o sobrecalentamiento e sobreenfriamento. Sobreenfriamento, para garantizar que passe solamente líquido em la válvula de expansão. Que é o sobreenfriamento? É a diferença entre a temperatura de condensação, a saturação de líquido e quanto estamos na linha de líquido. Então, quanto o condensador conseguiu sacar de energia e de líquido depois de saturado. E, normalmente manejamos entre 3 e 8 graus abaixo da temperatura de saturação de condensação. Então, subenfriamento é para garantizar líquido en la válvula de expansión. El sobrecalentamiento para garantizar vapor el compresor, para que no pase líquido el compresor. Entonces es importante conocer el dew point y bubble point por cuando se aplican las mezclas. Bueno, ¿qué hacer con sistemas existentes que se aplican, por ejemplo, bastante ainda R22, 404 e 500EC? Entonces, Chemours, con Chemours tenemos productos específicos para hacer este retrofit. Entonces, es importante conocer, por ejemplo, XP40 retrofit para R22. Sí, mira, estamos hablando de refrigeración comercial, no de aire acondicionado. XP40 es exclusivo para el cambio, el retrofit de R22 en refrigeración comercial. Una questão bastante importante. R22 se aplica com óleo mineral. Então, eu vou reemplazar XP40 para R22, sacar R22 e reemplazar XP40, é necessário se fazer o cambio do fluido
e também o câmbio de aceite. Por quê? Porque Option XP40 se pode substituir, sim, com retrofit, pero há de se cambiar o aceite. Porque XP40 trabalha com aceite poliéster. Para 404 já está, porque se aplica com o aceite poliéster. Para sistemas novos, sim, todos já estão praticamente com aceite poliéster. Então, é uma informação bastante importante. Se vamos fazer um retrofit, sacar a R22 e reemplazar XP40, é importante, o ponto principal, se fazer o câmbio de aceite. Por quê? Porque XP40 trabalha com azeite poliéster. Muito bem. Como saber se meu sistema é um candidato para retrofit? Este é um ponto clave. Por quê? Porque se tu vai meter com um equipamento ou com um equipo que está dañado, que não há condições de manutenção, que não está funcionando muito bem, você vai fazer no retrofit, tu vai ter muitos problemas. Então, é importante evaluar as condições físicas do equipamento, evaluar as condições de operação. Este equipo com a capacidade correta ou está chico para a capacitação, para a condição de utilização. Então, é muito importante evaluar este sistema. A vida útil e se dispone de refacciones. Bueno, é um candidato. Está bueno, vamos fazer um retrofit. Ok? Por exemplo, XP40 para R22. Cambiar para aceite poliéster. É importante. Cambiar os selos críticos. Por quê? Porque todos os elastómeros, todas as vedações que estavam com R22 estavam com cloro. E quando se saca o R22 e se mete, por exemplo, XP40, que não há cloro, todas as vedações passam a ter uma deformidade e há fugas. Pero XP40 se fuga por as vedações, não é um problema de XP40, é um problema que as vedações estavam carregadas com cloro. E quando se saca o cloro, há rearranjo desta vedação e que não fica em la mesma dimensão. Então, há fugas. Então, é recomendado cambiar os selos, todos os anéis de vedações. Se estamos manejando com válvula de expansão termostática, é importante fazer um pequeno ajuste. Por quê? Sacamos um fluido e colocamos um novo produto que estão com outras condições, outras entalpias, outras pressões. Então, é importante conhecer como está o subenfriamento e o sobrecalentamento e ajustar para que fique como estava com o R22. Não se cambia subenfriamento nem sobrecalentamento. É importante que, quando se reemplaça XP40 em lugar de R22, temos que manter o sobrecalentamento e subenfriamento. Claro, as pressões também serão distintas. Ok? Não afeta a temperatura de descarga, estão muito próximos. Temos que ajustar os set points. Sim, pequenos ajustes, fazer um check-out de pressão, temperatura, subenfriamento, sobrecalentamento e, principalmente, cambiar para aceite poliéster. Este é exclusivo quando se saca R22 e se reemplaça com R449A XP40. Mira, as diferenças, é importante conhecer as tablas de XP40 para reemplazar em lugar de R22. Por exemplo, em média temperatura, com XP40, temos como 5 libras mais. E em baixa temperatura, como 2 libras mais. É muito cerca, pero há uma diferença de pressão. Por isso é importante sempre conhecer, fazer um check em las tablas para saber essas diferenças de pressão e de temperatura. Ok? Quando vamos sacar
R404A e reemplazar XP40, tranquilo. ¿Por quê? Porque el lubrificante, aceite, es lo mismo, poliéster. Los celos elastómeros no hay necesidad de se cambiar. ¿Por quê? Porque son los mismos, porque no hay cloro. Fazer pequenos ajustes na válvula de expansão termostática, claro, porque estamos falando de distintos fluidos refrigerantes. Então, temos que fazer um chequeo sobre calentamento, sobre enfriamento e fazer pequenos ajustes. Temperatura de descarga. Esto é importante, fazer um check do envelope do compressor e também fazer os ajustes do set point. Então, é importante conhecer os novos produtos que se cambiam em produtos antigos e que têm uma eficiência melhor. Por exemplo, XP40 é um ponto principal, um ponto clave, é ahorro de energia. Isso é bastante importante. Bajo impacto ambiental, bajo efeito invernadeiro. Se degrada em meio ambiente se há uma fuga como 15 dias. El paso que 404A, 40, 50 años. Entonces, Chemours tiene el producto certo para ser un producto sustentable, con bajo impacto ambiental, con bajo custo y también un ahorro de energía. Mira que son bien sencillos las diferencias cuando se va a sacar y se reemplazar por un otro producto. Acá en Brasil yo tengo hecho muchos supermercaditos. Yo saco, por ejemplo, mucho 404, R22 y metemos XP40, porque al final de cuentas, todo el final de año hay un gran ahorro de energía. Y claro, con ahorro de energía estamos hablando también de ahorro de dinero, de plata, que es muy importante. Entonces Chemours, con esos productos de la línea Option XP40, com esses produtos, tu pode fazer em seu cliente um retrofit e cambiar sem cambiar o sistema e colocar um produto de melhor qualidade e também com baixo impacto ambiental. Ok? Então, quando metemos XP40 versus 404A em média temperatura, 8 libras menos, para bajar temperatura, 5 libras menos. Muy cerca, pero tem que se corrigir las presiones, olhando sempre, fazendo um check nas tablas para conhecer essas diferenças de pressão e temperatura. Ok? Casos de êxitos em todo o mundo e Latinoamérica, principalmente em quartos frios muito grandes, de centro de distribuição, em supermercados, é bastante, em máquina de hielo, sistema de média e baixa temperatura. Aí está, XP40 é a solução definitiva, com ahorro de energia e também com baixo impacto ambiental. Então, senhores, eu queria agradecer a todos os outros, toda a Latinoamérica, México, né? E perdona-me pelo meu portunhol um pouco. Eu creio que é um produto excelente para que nós podemos reemplazar e também aplicar em novos produtos e novos equipamentos de frio e de refrigeração. Ok? As perguntas depois, não sei como estamos aí, mas o engenheiro Miguel Escamilla pode depois los contestar. Certo? Passamos adelante com você, as pessoas de agora de Danfoss. Sí, Correcto. claro. Muchísimas gracias, ingeniero, y sobre todo muchísimas gracias a toda la gente que está conectada, que siguen aún. Vamos a cambiar de presentación. Ahora vamos a ver un poco en la presentación con el tema de Danfoss. Pero me gustaría ver si Miguel, el ingeniero Miguel Escamilla, nos pudiera hacer lectura de algunas preguntas. De todos modos, el ingeniero Amaral va a estar con nosotros todavía un tiempo para ir contestando las preguntas. Te escuchamos, Miguel. Claro, sí, si quieren, varias de estas preguntas ya las estuve contestando aquí en línea. Amaral, muchas gracias. La verdad es que ahí
qué bueno que nos compartes, ¿no? Y tu experiencia de lo que has hecho también por allá en Brasil. Ahí en Brasil, como bien comentas, se han hecho muchos retrofits también de Bastante. 400 principalmente, ¿no? A XP40. Y aquí en México, pues bueno, también estamos en lo mismo. También hemos hecho muchos cambios de R22 por XP40 y de 404 por XP40. Y aquí tenemos varias preguntas, Amaral. Algunas de ellas, o la gran mayoría de ellas, ya las contesté, pero si quieres las vamos repitiendo, si nos puedes ayudar ahí. Sí, La se tu primera, pode elegir 3, 4 perguntas e aí podemos contestar juntos, ¿no? Sem sí, problema. claro. Dice, o sea, un compresor con 404 puedo cargarlo con XP40. Sí, claro. Sí, tem que sacar todo el 404 y después hacer así o cambiar los filtros, todas las buenas prácticas de refrigeración y podemos meter, sí, XP40. Tranquilo, tranquilo. Sí, el aceite que utiliza el 404A es el mismo aceite que utiliza el XP40. Justamente, es lo mismo, es lo mismo. Tranquilo, no se cambia nada aceite, no se cambia las vedaciones, nada. Uma coisa importante, sempre que vamos a fazer um cambio de fluido, jamás pode mezclar o fluido que estava, por exemplo, R22 ou 404, tem que se sacar todo para reemplazar o novo fluido como XP40. Claro, aquí tengo otra pregunta. ¿El XP40 se puede usar para salas de proceso, como tipo Sim, antecámaras, por ejemplo? claro, pode se utilizar onde se usava R22 ou R404, tranquilo, pode ser aplicar tranquilamente, porque o XP40 vai de média temperatura até menos 30, menos 35, tranquilo. Claro. Si cambio el 404 por XP40, ¿qué ahorro de energía puedo tener? Em média temperatura, estamos hablando de 12%, é bastante. E em baixa temperatura, como Bastante. 6, 7%. Em média temperatura, 12%, em baixa temperatura, como 6, 7%. Sim, é bastante importante. Bueno, ¿qué podríamos usar para limpieza del sistema cuando hacemos un retrofit de R22 a XP40? Pero não necessita fazer limpeza, porque se cambia apenas o aceite. ¿Por quê? Porque el R22 se aplica com aceite mineral e com XP40 poliéster. Então, poliéster é muito solúvel. Então, em toda a tuberia e todo o sistema, se há, por exemplo, depósitos de aceite mineral, todo o aceite poliéster vai volver todo isto. Não há problema. Não tens que fazer limpeza, meter, por exemplo, el CF80 ou 141B para fazer um flush, não é necessário. Então, por quê? Porque o pequeno resíduo que fica de azeite mineral é compatível com o azeite poliéster e não afeta em nada o novo fluido XP40. No hay problema. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta, Amaral. Dice, ¿cuál sería el ajuste de presión en un chiller estándar enfriado por aire para que el evaporador de placas no se me congele utilizando XP40? O sea, ¿cuál sería la presión? Yo creo que eso depende mucho de la temperatura de evaporación que quiera, ¿no? Sí, mira, si tú estabas manejando con el 404, la normalmente las temperaturas de chiller son de 0 arriba, para que no haya congelamiento de agua. Entonces, la misma temperatura de evaporación que estaba con 404, puedes meter el XP40. ¿O qué va a cambiar? Las presiones, pero las temperaturas, tanto de evaporación como de condensación, siguen las mismas. Perfecto. Aquí hay otra pregunta de Byron Rivas. Dice, entonces lo que hace un refrigerante de calidad no tenga impacto ambiental es que no lleve cloro.
Perdón, Sí, no, pregunta Byron que si el cloro, o sea, que si no llevar cloro al refrigerante lo hace ambiental. sí, más o menos, ¿Sí? porque No, hay exacto. Sí, no. dos tipos. Hay productos que no tienen cloro, por ejemplo, como R404 y R134A, pero hay un gran efecto invernadero con alto GWP. Entonces, es un problema. No hay cloro, no daña capa de ozono, mas tenemos el problema del efecto invernadero. XP40 não daña a capa de ozono e tem bajo efeito invernadero. Ou seja, los fluidos refrigerantes nuevos de la línea Option son excelentes porque no dañan a capa de ozono, son eficientes energéticamente con ahorro de energía y también tienen bajo efeito ambientales o bajo efeito estufa. Eso es muy importante. ¿Otra pregunta? Perfecto, gracias. Dice, cuando se cambia el R22 por el XP40, ¿con qué producto garantizo que elimino el residuo del aceite? Creo que esto ya lo comentamos ahorita. Se Sí, pueden hacer porque lavados con el mismo aceite, ¿no? sí, sí, el propio poliéster, tranquilo, no hay problema. Aquí tenemos otra pregunta de Román Hinojosa. Nos dice, ¿tengo que cambiar la válvula de expansión para usar el XP40? Me imagino que al reemplazar R22 o 404. No, no necesita. Necesita apenas un ajuste en relación al sobreenfriamiento y sobrecalentamiento. Entonces tú, si por ejemplo un cambio de R22, entonces cambia el aceite, como ya charlamos anteriormente, y ajuste de sobreenfriamiento y de sobrecalentamiento. No necesita se cambiar la válvula de expansión. Correcto. Sí, de hecho la misma válvula de R22 la hemos utilizado para el XP40 sin ningún problema. Aquí nos Solamente pregunta ajustes. Deiner de Jesús, solamente ajustes. Nos pregunta Deiner de Jesús Amaral, ajustar la válvula de expansión que hay que tener en cuenta, con la tabla presión-temperatura. O sea, ¿cómo se ajusta la válvula de expansión? Sí, la válvula de expansión ajustamos el sobrecalentamiento. Entonces, cuando se cambia del fluido, sacamos de 22 o 404 y reemplazamos con XP40, la válvula de expansión antigua estaba con su capacidad para el antiguo fluido. Entonces, tenemos que normalmente abrir o cerrar un poco la válvula, manteniendo el mismo sobreenfriamiento pelo mesmo sobrecalentamiento. Então, são pequenos ajustes na válvula de expansão termostática. Quando falamos de válvula de expansão eletrônica, se mete a temperatura, o fluido na tabla da válvula de expansão eletrônica e aí já está. A válvula corrige automaticamente. ¿Okay? É muito importante, Miguel, falar que sempre que vamos medir, fazer um chequeo de sobreenfriamento e de sobrecalentamiento, temos as tablas e ter conhecimento sobre dew point e bubble point, porque podemos fazer um erro, porque há produtos que têm como glide quase 5 ou 6 graus de diferença. E se tu não medir isso correto, pode passar líquido al compresor. Muchas gracias, Amaral. Nos pregunta Lázaro Mosquera, ¿qué presiones maneja el XP40 en baja y en alta? Mira, las presiones están directamente ligadas a las temperaturas. Entonces, yo tengo que saber cuál es la temperatura de evaporación y condensación del antiguo fluido para se meter el nuevo fluido. Mira, no se cambia temperatura de evaporación ni temperatura de evaporación y condensación. El que le va a hacer cambiar con el nuevo fluido va a ser las presiones. Presiones se cambian, sí, porque es distinto para cada fluido, pero el sobreenfriamiento, sobrecalentamiento, temperatura de evaporación, temperatura de condensación se mantienen las mismas. ¿Ok? Gracias, Amaral. Tenemos dos preguntas más para ya darle paso a Martín. Dice Eric Rodolfo González, ¿el XP40 es el más utilizado?
o es el que más se va a utilizar? Es un nuevo producto. Entonces, es un producto que deberá ser muy utilizado de hoy para adelante. Pero sí, acá en Brasil ya estamos utilizando el XP40 como a 4 o 5 años. Está creciendo cada vez más a aplicación de XP40. Es un producto que está y va a continuar adelante con la aplicación de XP40. Sí, tranquilo. Gracias, gracias, Amaral. Y la última pregunta que tenemos hasta ahorita, nos pregunta Martín Basilio, cuando sustituye el 404 por XP40, ¿necesito cambiar la válvula de expansión? No, es la misma. Tranquilo, es muy sencillo. Los mismos Un aceites, ajuste. pequeño ajuste, claro, mas no necesita cambiar la válvula. Porque XP40 se puede manejar con la válvula de R22, puede ser manejar con la válvula de R404, R407. Es la misma, solamente pequeños ajustes en relación al sobreenfriamiento y sobrecalentamiento. ¿Ok? Excelente, muy bien, Amaral, muchas gracias. Vamos a pasar con Martín para la parte de que nos indique ahí en qué equipos, ¿no? En qué máquinas se puede utilizar el XP40. Y bueno, todo esto ya está aprobado por Danfoss, ellos han hecho varias pruebas en laboratorio. Entonces les va a explicar Martín cómo seleccionar ahí las máquinas con el software, con el Cool Selector. Y si tienen más preguntas, por favor, síganoslas mandando ahí por el chat. Vamos a contestar todas las preguntas. Yo voy a estar aquí contestando todas las preguntas. Y bueno, esto es como pueden ver, es una excelente opción ya sobre todo también para equipo nuevo, no solamente para retrofit, también en equipo nuevo se puede utilizar el XP40 y podemos tener ahí una reducción bastante interesante del impacto en el efecto invernadero. Entonces vamos a pasar con Martín. Es todo tuyo, Martín, adelante. Excelente, excelente, ingeniero. Pues muchísimas gracias a la intervención. Estamos muy contentos de tenerlos el día de hoy con nosotros, transmitiendo para este público que en verdad está bastante interesado en estos temas que se llevan a cabo en colaboración con Danfoss y sobre todo la gente de Chemours. Y bueno, de mi parte o de parte de Danfoss, pues prácticamente es compartir con todos ustedes las experiencias que vamos teniendo en cuanto a lo que nos dictan las tendencias, ¿no? Nosotros, al ser una empresa que pues somos fabricantes directamente de equipo original, entonces obviamente tenemos que ir dictándonos o orillándonos hacia donde va la tendencia. Por ahí ya el ingeniero Amaral nos comentó por qué es que estos refrigerantes 449 se encuentran dentro de los nuevos refrigerantes que van a ser punta o que van a ser la nueva evolución de los refrigerantes y las características de ellos, ¿no? Mi parte o mi colaboración dentro de esta transmisión, pues es comentarle cómo es que Danfoss ya está preparado para estar trabajando con estos equipos directamente y ya hemos hecho todas las intervenciones correctamente, inclusive dentro de los catálogos de selección de componentes, unidades condensadoras, compresores, válvulas y demás, ya podrán encontrar la opción de seleccionar a través de estos refrigerantes 449 y 452, así es directamente, ¿no? Y ver el comportamiento y la capacidad de cada uno de ellos. Los equipos como tal ya están aprobados, inclusive ya tuvimos la intervención o la interacción directa de poder hacer todas las corridas y las aprobaciones directas. Entonces, por esta razón, ya estamos preparados tanto como con compresores scroll y compresores Maneurob o compresores semiherméticos, tanto en compresores fijos como en compresores de velocidad variable, la cual también sabemos que es una tecnología bastante interesante y sobre todo que los compresores de velocidad variable o estas tecnologías inverter son los que han estado dominando el mercado. Son compresores que ya vienen prácticamente
definidos por default, desde de origen. Entonces, para trabajar con refrigerantes sin ningún problema de la nueva ola o de la nueva era de estos refrigerantes HFO. Otra situación también importante es que tanto México como Latinoamérica somos regularmente somos seguidores. ¿Qué significa esto? Que hay países punta, hay países líderes en estos ramos, como países europeos, países de Norteamérica, asiáticos, que son los pioneros en llevar a cabo todo este desarrollo. Entonces, países como México, Argentina, Ecuador, Colombia, realmente somos países seguidores. ¿Por qué se define de esta manera? Porque las tendencias principalmente en los países puntas, pues prácticamente nosotros lo que hacemos es probar tecnologías que ya fueron aprobadas y que ya son utilizadas en estos países punta, ¿no? Y es aquí donde nosotros estamos orillándonos directamente a poder estar trabajando con estos refrigerantes que en los países punta ya se están utilizando, en algunos de Latinoamérica, en algunos más adelantados que otros. Sin embargo, es un futuro al cual prácticamente vamos a llegar sí o sí. Entonces, el mensaje es directo para todas las personas, las personas involucradas en sistemas de refrigeración que nos están escuchando, en el cual la idea o el mensaje es que conozcan que prácticamente ya estamos preparados en los equipos que estamos diseñando como tal. Por ejemplo, en el tema de las unidades óptima, las unidades Slim Pack, prácticamente todos los compresores que nosotros utilizamos ya están aprobados para estos nuevos refrigerantes, para los cuales ya pueden estar haciendo sus distintas selecciones porque ya están acreditados. Entonces, hay muchos beneficios del por qué brincar a la tecnología nueva o a estos nuevos refrigerantes con unidades Danfoss, porque lo que vamos a estar consiguiendo es tecnología como tal. Ubiquen la palabra tecnología aplicada en productos que a mí me dan servicio, que son productos que yo tengo al alcance de mi mano, que yo tengo hoy en día la opción de poder decidir o tomar una decisión entre un producto de otra marca que utilizó tecnologías o que lleva tecnologías muy pasadas, que ya llevan 10, 15, 20, 30 años en el mercado, pero que siguen ofreciendo lo mismo, ¿no? Danfoss es una empresa que continúa día con día buscando aplicar todas estas tecnologías a los productos que fabrica y principalmente ofrecerles a todos el público estos beneficios. Una de las ventajas tecnológicas que nosotros podemos encontrar en estas máquinas, bueno, pues son evidentemente los condensadores de microcanal. Son condensadores que tienen 3 veces más o un 300% más de eficiencia en el rechazo de calor. Sabemos que el rechazo de calor en los sistemas de refrigeración es parte fundamental y crucial tanto para el ahorro de energía como para el ahorro de refrigerante. Entonces, ya que una vez que nosotros llevemos a cabo el proceso de condensación de manera más eficaz y con menor cantidad de refrigerante, esto le da altos rendimientos a los equipos y sobre todo ahorros sustanciales, ¿no? Entonces, estos equipos ya tienen las nuevas tecnologías, aparte son equipos muy ligeros, son equipos muy silenciosos, en los cuales vienen preparados con mucha tecnología directo para una frase que utilizan es plug and play o listos para instalar y operar, para operar directamente. Entonces, siéntanse tranquilos y siéntanse cómodos de poder seleccionar esto directo de los catálogos. ¿Dónde vamos a poder encontrar los catálogos? Bueno, están disponibles todos en la página de danfoss.com. Ahí lo van a poder encontrar todos los catálogos de unidades disponibles tanto para México como para Latinoamérica. Y también vamos a poder encontrar todos
los productos distintos, ¿no? En el Product Store de Danfoss. También es importante, pues obviamente, los componentes con los que se elaboran estas unidades condensadoras, que prácticamente son en su mayoría productos originales fabricados en distintas plantas de Danfoss, las cuales pues prácticamente nosotros nos encargamos de comercializar todas las refacciones que necesites, ¿no? Como les comentaba, bueno, también por ahí comentó el ingeniero una de las características muy importantes, y esto ya va muy enfocado a las personas que hace unos cuantos años ya nos empezamos a definir todo a través de la tecnología, ¿no? Entonces, como parte de una de las herramientas y utilizando esta tecnología, pues es utilizar Cool Selector 2. Cool Selector 2 es este software que nosotros utilizamos directamente, en donde ustedes pueden encontrar prácticamente seleccionar los equipos dependiendo la capacidad que ustedes necesiten en cuanto a cantidad de BTUs o distintas características donde van a encontrar filtros, si es de media temperatura, si es de baja temperatura, si lo quiero en 60 Hz, si lo quiero en 220 volts o en 3 fases. Y también vamos a poder definir el refrigerante con el que vamos a trabajar. Entonces, como yo les comentaba, los refrigerantes 449A ya lo pueden encontrar disponibles en Cool Selector 2, cuál es el comportamiento de esta unidad condensadora, y podemos encontrar también vamos a encontrar las condiciones operativas a las que vamos a tener trabajando estos equipos, que prácticamente pueden ser de media temperatura, de baja temperatura, dependiendo del rango de aplicación de nuestro compresor y de nuestro refrigerante. Ya sabiendo que para media temperatura en refrigeración, el 449 es una solución ideal, y para bajas temperaturas, el 452 es prácticamente nuestra opción más directa, ¿no? Entonces, para todos aquellos que nos han preguntado directamente cuál es la evolución directa de los refrigerantes, bueno, pues prácticamente aquí la están viviendo ustedes, ¿no? La selección directo desde el software de Cool Selector, ustedes ya lo pueden encontrar por ahí. Si nos pueden ayudar nuestros compañeros de marketing poniendo por ahí la liga donde lo pueden descargar directamente el software. Es totalmente gratuito, no tiene absolutamente ningún costo ni de instalación, ni de descarga, ni licencia, ni anualidad, ni nada de este tipo. Prácticamente es una herramienta digital, es una herramienta tecnológica para todos ustedes para que nos ayude a facilitar nuestro trabajo, ¿no? Así también como pueden encontrar directamente el tema de los compresores, así también pueden encontrar el tema de las válvulas de expansión, tanto válvulas de expansión termostática. Yo en este caso tengo un ejemplo de válvulas de expansión electrónica en el cual directamente ustedes van a poder hacer su selección directa. Ponemos la demanda que tenemos, 10,000 BTUs, 15,000, 30,000, 40,000, lo que sea necesario. Seleccionamos el refrigerante con el que queremos trabajar y prácticamente vamos a tener la solución directa y la selección que más nos recomiende. Nos dice la capacidad, nos va a decir en qué porcentaje de apertura está o qué porcentaje de carga, etcétera, etcétera. Toda la información está disponible ahí, aunado a que también podemos imprimirlo en un reporte de PDF, compartirlo con algunos compañeros o con algunos clientes, inclusive con Danfoss. Si ustedes quieren hacer alguna validación de alguna selección o requieren algún apoyo, nos lo pueden mandar a nosotros también directamente. Tenemos un equipo de soporte técnico y de aplicaciones que está exclusivamente recibiendo todos estos correos y llamadas para sus aclaraciones y para sus distintos comentarios. El software también pues nos puede ayudar tanto para la selección de los equipos, inclusive si no tenemos el cálculo de cargas térmicas, que eso es importantísimo. De hecho, también hay algunas sesiones hemos tenido ya de webinars de cómo hacer selección de cálculo de cargas térmicas
cuando no lo tenemos, cuando tenemos un refrigerador, una vitrina, una cámara fría, una cámara de conservación, un área de proceso, distintas tareas o aplicaciones de la refrigeración comercial, pues prácticamente el software está disponible, está dentro del mismo software la opción de cálculo de cargas térmicas. Entonces, por ahí también los que estén interesados, pues les podemos hacer llegar la documentación que tenemos y algunos de los webinars que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo sobre cálculo de cargas térmicas y muchas más características que tiene este software de Cool Selector, así como también calcular las tuberías, las bajadas, las subidas, las trampas, las trayectorias, los diámetros, las velocidades correspondientes para tu instalación correcta. No importa si tienes los evaporadores retirados 10, 15, 20, 30, 40, 50 metros de distancia desde el compresor, el software te puede ayudar a calcular tanto las velocidades como las caídas de presión y te puede incluso dar recomendaciones de cuál diámetros de tubería son los más indicados, etcétera, etcétera. Entonces, pues prácticamente estas son las situaciones de lo que yo les quería comentar, de las distintas características en donde Danfoss tiene esta participación o esta correlación directamente con nuestros compañeros de Chemours. Entonces, pues prácticamente es esto. Obviamente, muchas de las personas que nos están siguiendo ya saben que estamos en el segmento de cuartos fríos, en donde estamos teniendo distintos webinars. Unos hablan de electrónicos, otros hablan de cargas térmicas, otros hablan inclusive de puertas de cuartos fríos. El anterior que tuvimos. Vamos a tener distintas aplicaciones. En este caso especial hablamos de refrigerantes y nos acompañaron por ahí nuestros amigos de Chemours. Y bueno, de mi parte es todo, agradeciéndoles totalmente. No sé si por ahí existe alguna pregunta o ya prácticamente todas fueron contestadas. Hola Martín, Sí, Rosy, por acá. tenemos más preguntas. Así es, tenemos más preguntas y algunas específicas en cuestión de unidades condensadoras. ¿Ya las tienes asignadas, Martín? Las que van correspondiente a unidades y algunas otras a Miguel respecto al refrigerante. Adelante, Miguel, ¿te escuchamos? ¿Quieres? ¿Me decías? Sí. Son unas preguntas para Amaral. Nos pregunta Víctor Alvarado, ¿el XP40 en qué quieres utilizar? ¿Puede repetir, Miguel? Pues no estaba escuchando. ¿El XP40 en qué tipos de equipos se puede utilizar? XP40 se puede aplicar en todos los equipos. Tienes el mío también. Sí. Ya te escuchamos, ya está bien. Sí. ¿Así está? Sí, se puede aplicar XP40 en todos los equipos de expansión directa sin problema ninguno, no hay ningún problema. Para cuartos fríos, para salas de preparo, para sistemas de refrigeración, no hay problema ninguno. Se aplica XP40. Bien, gracias, Amaral. Nos pregunta Luis Francisco Hernández. ¿A qué capacidad en toneladas de refrigeración se puede utilizar el XP40 en chillers? ¿Para qué económico en promedio? No sé pero tal vez hasta qué capacidad tú lo has utilizado, Amaral. Entonces, para chillers es importante conocer que el fluido estaba manejando es cambiar por un fluido. No sé si para chillers XP40 es más específico. Hay otros productos. Normalmente manejamos chiller con R22 o R134A. Yo no conozco chiller que trabaja con 404, es muy distinto. Pero si estamos hablando de refrigeración comercial, se aplica sim XP40. Para chiller, se há, por exemplo, a temperatura de evaporação de 0, 1, 2 graus positivo, sim, se pode aplicar XP40, sem problema.
Excelente, muy Bien, bien. Nos gracias. dice, por ejemplo, nos dice, por acá tengo César Morales, nos dice, buenas tardes, las unidades condensadoras de modelo Slim Pack ya vienen con el cuadro eléctrico de potencia de maniobra. Efectivamente, ya tienen todos sus componentes eléctricos para ponerlos directo a trabajar. Prácticamente lo único que necesitas llegarle es la alimentación eléctrica, tus líneas de potencia, los cables directamente y una señal para el arranque y el paro. Prácticamente es todo lo que necesitas para la unidad. Y obviamente, ya como ajuste adicional, ajustar el presustato de baja a las condiciones operativas que tengas, pero ya viene total y lista para trabajar. Martín, una información importante. Dígame. Acá en Brasil, le Danfoss con unidades condensadoras, compresores y todas las válvulas de expansión y controles, tiene como 70-65% de todo el mercado. Es de Danfoss acá en Brasil, es muy, muy utilizada. Las unidades condensadoras, válvulas de expansión electrónica. Hay una partner con DuPont, con Chemours agora, bastante juntos. ¿Por quê? Porque tenemos un gran mercado de unidades condensadoras y sistemas de refrigeración que aplican bastante con Danfoss acá en Brasil. Excelente, excelente. Pues sí sabemos que es un mercado bastante bueno y bastante interesante. Nos pregunta también Héctor Casín, nos dice, oye, nos interesaría saber la información de los tutoriales y webinars sobre los cálculos de cargas térmicas y sobre el Cool Selector 2. Por ahí ya tenemos algunos webinars ya que se han estado impartiendo. Incluso se van quedando por ahí las distintas evidencias y las presentaciones. Y también comentarte, Héctor, que vamos a estar teniendo vamos a estar teniendo más, vamos a estar teniendo más webinars y más intervenciones sobre estos temas que estás comentando. Entonces, estate muy al pendiente. Suscríbete por ahí a los distintos modos de comunicación. En Facebook estamos como Danfoss México, para que por favor les des like ahí a la página y te puedan estar llegando todas las notificaciones de estos webinars interesantes que están por impartirse, así como también el ingeniero Gabriel Sustaita, que le mando un abrazo también, de cómo hacer el manejo del software de Cool Selector 2, la misma información. Ahí mantente informado si quieres ver lo que tenemos programado ya para las próximas fechas o te podemos hacer llegar las presentaciones de los webinars que hemos tenido anteriormente. Miguel, no sé si tengas alguna otra pregunta para el ingeniero. Bueno, simplemente ya nada más saludos. Amaral, te mandan saludos desde Colombia. También por acá otra persona, digo no sé de dónde, pero también manda saludos. Y bueno, y una pregunta que dice que si el XP40 se puede utilizar para aire acondicionado, ya le contesté que no, es más para refrigeración comercial, ¿no, Amaral? Sí, es verdad. Aire acondicionado, hay otros productos. Para XP40 es específico para refrigeración comercial de media y baja temperatura de evaporación. Correcto. Pues creo que serían todas las preguntas. Así es, Miguel, hasta este momento son las únicas preguntas que nos han llegado. Bueno, ya las últimas preguntas de este webinar. No sé si les parece bien, pues comenzamos con el cierre del curso. Sí, perfecto. Amaral, si quieres iniciar. Sí, yo gostaria de agradecer esta intervenção de Danfoss e Chemours. É uma parceria muito interessante. Eu creio também que esta charla técnica foi de alto nível, porque é um tema fluido refrigerante, é um tema bastante distinto e bastante importante em qualquer situação, ar condicionado, quarto frio, chillers, não importa, todos utilizam fluido refrigerante. Então, eu creio que conseguimos passar um pouquinho de informação para vocês. Eu tenho 43 anos de refrigeração, sempre manejei com DuPont, sempre manejei com Danfoss,
claro, otros también, pero los últimos años yo tengo hecho muchos retrofits porque principalmente tenemos que ter, los clientes hoy quieren ter ahorro de energía. Entonces, yo creo que esta mezcla de Danfoss y Chemours con fluidos refrigerantes y con equipos de excelente eficiencia energética, compresores de alta eficiencia, condensadores microcanales, válvulas de expansiones electrónicas, es un casamento extremamente importante de eficiencia energética y también de protección al medio ambiente. Yo gostaria de saludar a todos que nos escucharon, de casi 2 horas de webinar, desde México hasta la Patagonia. Yo tengo dado charlas técnicas por todos esses cantos, tenho muitos amigos também, pero creo que nas próximas eu vou melhorar um pouco meu portunhol, ok? Gostaria muito de ver um jogo entre Rayados e São Paulo para saber quem é melhor. ¿De acuerdo? No, claro, claro que sí. No, pues muchísimas gracias, Miguel. Adelante si quieres hacer algún comentario al público. Sí, muchas gracias. La verdad, agradecemos la invitación que nos hizo el equipo Danfoss para participar. Como bien comentó Amal, la realidad es que hay muchos cambios, ¿no? Vienen muchos cambios en las regulaciones, vienen muchos cambios estamos en una etapa muy importante, ¿no? Entre las diferentes familias de refrigerantes que han existido, ¿no? Vienen desde los luego que es justamente donde está el 404A, y ahorita estamos viviendo un momento muy interesante todos en el sector de la refrigeración, ¿no? Aquí estamos viendo que hay muchas personas conectadas. Estamos justamente en esta transición del 404 hacia nuevos refrigerantes como el XP40, que es una excelente opción. Ya vimos que hay algunas otras opciones también. Todo esto va a depender ahí de los clientes, va a depender de ustedes y bueno, pues estamos para apoyarlos en lo que necesiten. Le agradezco mucho a Mara por su excelente participación y a Martín también por explicarnos ahí la parte del software, los equipos. Muchas gracias, ¿verdad? Al contrario, muchísimas gracias, muchachos. Muchísimas gracias a todos, les mandamos un gran abrazo y nos quedamos con Rosy para que nos dé el cierre de este webinar y sobre todo que nos diga qué cosas hay pendientes y qué continúa para estos webinars y que se sigan capacitando. Muchísimas gracias, muchachos, y buena tarde.